Richard siempre creyó que podía usar su poder para aplastar a quien quisiera, hasta que intentó destruir a la mujer equivocada. Sarah, la ejecutiva a la que humilló y arruinó, no solo volvió para limpiar su nombre, sino para desmantelar todo su imperio con inteligencia, elegancia y una venganza implacable. Sarah Bennett recordaba con precisión el día en que todo cambió para ella. Era una mañana fría de noviembre cuando entró a la imponente sede de Coleman Enterprises, la empresa donde había trabajado durante casi 4 años como asistente ejecutiva del director general, Richard Coleman. Desde el primer día, había sabido que el ambiente de la compañía era hostil para personas como ella. Ser una mujer negra en un entorno dominado por hombres blancos y arrogantes significaba que tenía que esforzarse el doble para ser tomada en serio. A pesar de sus títulos y su impecable desempeño, siempre se le asignaban tareas menores, se le hablaba con condescendencia y sus ideas eran apropiadas por otros sin recibir crédito alguno. El propio Richard Coleman era el peor de todos. Un hombre en la cima de su poder, con una fortuna construida en base a contactos familiares y estrategias cuestionables, pero con la seguridad de alguien que creía que su éxito se debía únicamente a su propio talento. Con poco más de 50 años, aún mantenía un porte imponente, aunque su cabello ya mostraba las primeras señales de la edad. Para él, Sarah no era más que una secretaria, sin importar que sus habilidades fueran mucho más allá de tomar notas y organizar agendas. Siempre le hablaba con un tono despectivo, ignorando sus sugerencias y limitando su papel en la empresa a traer café y concertar reuniones. Ese día, sin embargo, Sarah tenía la esperanza de que las cosas cambiarían. Había trabajado en una propuesta financiera innovadora que podía mejorar significativamente las inversiones de la empresa, un plan detallado que había desarrollado con meses de investigación y que, si era aprobado, podría generar millones en ganancias. Durante semanas, había intentado presentar su idea a Coleman, pero siempre encontraba excusas para rechazarla sin siquiera mirarla. Finalmente, gracias a la intervención de uno de los vicepresidentes, había logrado asegurar una reunión para exponer su propuesta frente al consejo directivo. Era su oportunidad para demostrar su valor, para mostrar que no solo era una asistente, sino alguien con visión y capacidad. Con una carpeta cuidadosamente preparada y una presentación lista, entró a la sala de juntas con la cabeza en alto. Los ejecutivos la observaron con escepticismo, algunos ocultando su desdén mejor que otros. Richard Coleman estaba sentado en la cabecera de la mesa, con su habitual expresión de fastidio cuando la vio entrar. «No tenemos todo el día, Bennett», dijo con su tono impaciente, reclinándose en su silla de cuero. Sarah respiró hondo y comenzó su exposición. Habló con claridad y confianza, detallando cada aspecto de su plan, respaldando sus afirmaciones con cifras precisas y estudios de mercado. Se aseguró de responder todas las preguntas antes de que fueran formuladas, demostrando que había pensado en cada posible inconveniente y que tenía soluciones para cada uno. A medida que avanzaba, algunos de los ejecutivos comenzaron a mostrar interés, intercambiando miradas y asintiendo levemente. Incluso el jefe de finanzas, un hombre notoriamente escéptico, parecía impresionado por su análisis. Pero Richard Coleman no se molestó en ocultar su desprecio. Mientras ella hablaba, revisaba su teléfono, suspiraba pesadamente y, en más de una ocasión, murmuró algo por lo bajo, provocando risas contenidas de algunos de los directivos. Cuando finalmente terminó su presentación y esperó una respuesta, él simplemente tomó su vaso de agua, bebió un sorbo con tranquilidad y la miró con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya», dijo con tono de falsa admiración. «Parece que nuestra pequeña asistente quiere jugar a ser ejecutiva». Hubo algunas risas incómodas en la sala, pero Sarah no se inmutó. Mantuvo su postura firme y su mirada fija en él. «Señor Coleman, los datos son claros. Si aplicamos este plan, la empresa», él levantó una mano, deteniéndola con un gesto autoritario. «Bennett, querida», su tono era paternalista, condescendiente. «Tu trabajo aquí es traer café y asegurarte de que mi agenda esté en orden. No necesitas preocuparte por cosas que están muy por encima de tu capacidad». Algunos de los presentes bajaron la mirada, incómodos, mientras otros sonrieron con evidente disfrute. Sarah sintió la humillación arder en su pecho, pero se obligó a no reaccionar. Sabía que Coleman era un hombre que disfrutaba aplastar la confianza de los demás, especialmente si no encajaban en su visión elitista del mundo. «Con todo respeto, señor, creo que mi plan»,
con todo respeto? La interrumpió con un bufido. Escucha, Bennett, la empresa necesita líderes con visión, no secretarias con sueños de grandeza. Tienes que aprender tu lugar. El silencio en la sala era absoluto. Señor Coleman, intervino el jefe de finanzas con cautela. En realidad, la propuesta de la señorita Bennett tiene mucho sentido. Quizá deberíamos. No necesito que nadie me diga cómo manejar mi empresa. Espetó Coleman, su tono ahora irritado. Y mucho menos aceptar sugerencias de alguien que ni siquiera pertenece a este nivel. Sara sintió un nudo en la garganta, pero no permitiría que él la viera doblegarse. Si no desea implementar la propuesta, lo entiendo, dijo con voz controlada. Pero al menos debería tomar en cuenta que este plan podría generar ganancias significativas para la empresa. Coleman se quedó en silencio unos segundos, mirándola con una expresión que pasó de la burla al desdén absoluto. Luego, con una sonrisa cruel, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabes qué, Bennett? Tienes razón en algo. No necesitas preocuparte más por esto, porque estás despedida. El impacto de sus palabras resonó en la sala. Algunos directivos se miraron entre sí con sorpresa, pero nadie se atrevió a protestar. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Disculpe? Coleman se encogió de hombros con indiferencia. No quiero empleados que no sepan su lugar. Recoge tus cosas y lárgate. La frialdad con la que lo dijo la dejó sin palabras por un momento. Respiró hondo y se obligó a no perder la compostura. Si algo había aprendido en esos años trabajando para Coleman, era que él disfrutaba ver a la gente quebrarse. Pero ella no le daría ese placer. Se irguió con dignidad, cerró su carpeta y tomó su bolso con calma. Cometió un error, señor Coleman, dijo sin alzar la voz. Y algún día lo lamentará. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y salió de la sala con la cabeza en alto. No miró atrás, no le dio el gusto de verla derrotada. Pero mientras caminaba por los pasillos de la empresa que la había tratado con tanto desprecio, sintió que algo en su interior se encendía. No era solo indignación, era determinación. Sara no permitiría que esta fuera su historia final. No. Esta solo era la primera parte de un plan mucho más grande. Sara salió del edificio de Coleman Enterprises con la frente en alto, pero apenas cruzó la puerta giratoria y sintió el aire helado de noviembre golpear su rostro, supo que su vida acababa de cambiar por completo. Había dedicado casi 4 años de su carrera a esa empresa, soportando humillaciones, discriminación y un ambiente hostil con la esperanza de que su talento hablara por sí mismo. Pero no importaba cuánto se esforzara o cuán impecable fuera su desempeño, porque en un mundo dirigido por hombres como Richard Coleman, su voz jamás había sido bienvenida. Caminó hasta la parada de autobús con pasos firmes, pero en cuanto estuvo fuera de la vista de cualquiera de sus antiguos compañeros, su ritmo se ralentizó. Miró su reflejo en la ventana de una cafetería y, por primera vez en mucho tiempo, vio a una mujer agotada, herida por el golpe inesperado de la injusticia. No era la primera vez que enfrentaba el racismo y el sexismo en su vida, pero jamás había experimentado una humillación tan pública, una sentencia tan fría como la que Coleman había pronunciado. Respiró hondo, tratando de sofocar la mezcla de frustración y enojo que le ardía en el pecho. De nada servía perder la compostura ahora. Lo que realmente importaba era lo que haría a continuación. No podía permitirse caer en la desesperación ni dejar que el miedo la paralizara. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí, y si la puerta de Coleman Enterprises se cerraba, ella se aseguraría de abrir una mucho más grande. El problema era que, en ese momento, no tenía ni la menor idea de cómo lograrlo. Cuando llegó a su pequeño apartamento, un espacio modesto pero acogedor en las afueras de la ciudad, se dejó caer en el sofá y soltó un largo suspiro. Miró su bolso, donde aún llevaba la carpeta con su propuesta financiera, la misma que había trabajado con tanto esmero y que había sido ridiculizada sin siquiera ser evaluada con seriedad. Se preguntó qué habría pasado si otro empleado, uno con la piel más clara y un apellido más reconocido, hubiera presentado la misma idea. ¿Habrían reaccionado igual? No. Sabía la respuesta. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Al verlo, sintió un nudo en la garganta al reconocer el nombre en la pantalla, Maya Bennett. Su madre.
Sara tardó unos segundos en responder, porque sabía que en cuanto escuchara la voz de Maya, la fachada de calma que había intentado mantener podría romperse. «Hola, mamá», dijo, esforzándose por sonar tranquila. «Hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la presentación?». La voz de Maya era cálida, llena de entusiasmo, lo que solo hizo que Sara sintiera un peso más grande en el pecho. No quería mentirle, pero tampoco podía soportar la idea de preocuparla. «No salió como esperaba», admitió con suavidad. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego Maya habló con una dulzura que parecía atravesar la distancia. «Sara, ¿qué pasó?». Y fue en ese momento que la fuerza que había estado conteniendo se resquebrajó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin poder evitarlo, comenzó a relatar todo lo sucedido. Habló de la humillación, de las burlas, del desprecio con el que Coleman la había despedido sin un ápice de reconocimiento por su esfuerzo. Cuando terminó, Maya permaneció en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Sara, escúchame bien», dijo al fin, con un tono firme que solo usaba cuando quería asegurarse de que sus palabras fueran escuchadas. «No dejes que ese hombre defina tu valor. No dejes que su arrogancia te haga dudar de quién eres y de lo que eres capaz». Sara sintió que su corazón se apretaba ante esas palabras. «Mamá, no sé qué hacer ahora», susurró. «Sí lo sabes», respondió Maya sin titubear. «Siempre has sabido. Ese hombre cometió un error, pero te aseguro que será el peor error de su vida. Porque tú no eres alguien que se quede en el suelo». Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. «¿Y si nadie más me da una oportunidad? Entonces te crearás la tuya». Esas palabras resonaron en su mente mucho después de que la llamada terminó. Esa noche, Sara apenas durmió. Se quedó despierta, sentada en su escritorio, rodeada de papeles, revisando su propuesta, buscando alternativas. Pero cada vez que trataba de pensar en un camino lógico a seguir, se encontraba de nuevo con la rabia sofocante de lo que le habían hecho. Y fue en ese momento, mientras contemplaba todo lo que había perdido y todo lo que había soportado, que una idea empezó a formarse en su mente. No solo quería salir adelante. Quería demostrarle a Richard Coleman que se había equivocado de la peor manera posible. Quería construir algo tan grande, tan poderoso, que el hombre que la había menospreciado no tuviera otra opción que enfrentarse a la verdad. La mujer a la que había despreciado y despedido sin remordimiento sería la misma que, un día, lo haría arrodillarse ante ella. Ese sería su propósito. Esa sería su venganza. Sara despertaba cada día con una determinación inquebrantable. Desde el momento en que fue humillada y despedida de Coleman Enterprises, su vida se había convertido en un torbellino de acción, planificación y sacrificio. No había tiempo para la autocompasión ni para el resentimiento inútil. Cada segundo debía invertirse en la construcción de su venganza, una venganza que no se lograría con gritos ni confrontaciones, sino con inteligencia, estrategia y poder. Los primeros días después de su despido fueron duros. Se sentía como una intrusa en su propia vida, perdida sin la rutina que había seguido durante años. Despertaba temprano como siempre, se preparaba para el trabajo por inercia y luego se daba cuenta de que no tenía una oficina a la que ir. Pero en lugar de dejarse consumir por la incertidumbre, convirtió su pequeño apartamento en su centro de operaciones. Su mesa de comedor se llenó de papeles, gráficos y planes de negocios. Su laptop se convirtió en su arma más letal. El mayor obstáculo era el dinero. Sin capital, cualquier proyecto quedaría en simples ideas en papel. No tenía intención de trabajar para otra empresa donde podría enfrentar el mismo trato discriminatorio, y tampoco iba a empezar desde cero en un mercado saturado sin un plan sólido. Necesitaba inversionistas. Pero no cualquier inversionista. Necesitaba a alguien que compartiera su visión y que estuviera dispuesto a desafiar a los gigantes corporativos. Fue entonces cuando recordó un nombre, Elías Carter. Elías era un inversionista independiente que había hecho su fortuna apostando por empresas emergentes. No era un hombre fácil de convencer. Tenía la reputación de ser implacable con los negocios que no cumplían con sus estándares. Pero Sara no tenía miedo. Sabía que su idea era sólida, sabía que tenía el conocimiento y la experiencia para hacerla funcionar. Lo que necesitaba era la oportunidad de presentarla ante la persona correcta.
Investigó cada detalle sobre él, desde su historial de inversiones hasta sus declaraciones en conferencias financieras. Descubrió que asistiría a un evento de networking en el centro de la ciudad. Sin dudarlo, se preparó para asistir. El día del evento, Sara se vistió con su traje más impecable. Sabía que la primera impresión era crucial. Caminó con seguridad a través del salón elegante, observando cómo los empresarios y financistas conversaban en pequeños grupos. Reconoció a Elías al instante, un hombre de unos 40 años, con un porte imponente y una mirada afilada que parecía analizarlo todo a su alrededor. Esperó el momento adecuado y se acercó. Señor Carter, mi nombre es Sarah Bennett. Me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad de inversión que no querrá dejar pasar. Elías levantó una ceja y la miró con curiosidad. Eso dicen muchos. ¿Qué te hace pensar que el tuyo es diferente? Sara sonrió con confianza. Porque no se trata solo de una inversión. Se trata de un cambio en la industria financiera. Y usted puede ser parte de él. La expresión de Elías se suavizó levemente. Bien. Tienes 5 minutos. Convénceme. Ese fue el inicio de la conversación que lo cambiaría todo. Sara expuso su plan con precisión. Le habló sobre la ineficiencia de los modelos tradicionales de inversión, sobre cómo Coleman Enterprises y otras compañías similares estaban atrapadas en estructuras anticuadas, sobre cómo los nuevos mercados emergentes necesitaban una estrategia diferente. Pero lo más importante fue que le mostró el punto débil de su antigua empresa, su arrogancia. Coleman Enterprises cree que nadie puede desafiarlos, dijo Sara con calma. Pero están equivocados. Han subestimado a demasiadas personas durante demasiado tiempo. Y esa es una ventaja que podemos explotar. Elías la observó en silencio por un momento. Luego, con una leve sonrisa, respondió, «Eres audaz. Me gusta eso. Pero dime algo, ¿tienes la capacidad de hacer esto realidad?» Sara sostuvo su mirada sin titubear. «Deme la oportunidad y lo demostraré». Elías no respondió de inmediato. Parecía medir cada palabra. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, «Voy a revisar tu propuesta. Si lo que dices es cierto, podríamos estar ante algo grande». Sara salió del evento con una sensación de triunfo contenido. Sabía que aún no había asegurado la inversión, pero había logrado lo más difícil, captar la atención de la persona correcta. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Cada minuto que pasaba sin recibir respuesta de Elías se sentía eterno. Pero en lugar de esperar sin hacer nada, siguió trabajando. Refinó su plan, investigó más sobre los mercados en los que quería entrar, preparó modelos de negocio más detallados. Finalmente, una semana después, recibió la llamada que cambiaría su vida. «Sara, me gusta lo que veo», dijo Elías con su tono tranquilo. «Voy a invertir en tu empresa. Pero hay una condición». Sara sostuvo el aliento. «Dígame cuál. Quiero que esto no sea solo una empresa exitosa. Quiero que destruyas a Coleman Enterprises». El silencio se prolongó por un momento. Luego, una sonrisa se dibujó en los labios de Sara. Esa siempre fue la idea. Con el apoyo financiero de Elías, todo cambió. De repente, lo que antes era solo un plan en papel comenzó a tomar forma. Alquiló una oficina pequeña, pero moderna, y comenzó a reclutar talento. Pero no cualquier talento. Buscó a personas que, como ella, hubieran sido subestimadas por el sistema corporativo tradicional. Contrató a jóvenes analistas brillantes, programadores expertos en inteligencia artificial para optimizar los procesos de inversión y, lo más impactante, convenció a varios exempleados de Coleman Enterprises a unirse a su proyecto. No todos aceptaron de inmediato. Algunos dudaban en dejar la aparente estabilidad de una empresa establecida para arriesgarse en una startup. Pero Sara no buscaba convencerlos con promesas vacías. Les mostró la verdad. Coleman Enterprises ya no era invencible. Y poco a poco, su equipo creció. El golpe más fuerte llegó cuando logró que Daniel Matthews, uno de los ejecutivos de alto nivel de Coleman Enterprises, renunciara para unirse a ella. Matthews había trabajado directamente con Richard Coleman y conocía sus estrategias, sus debilidades y, más importante aún,
sus errores. Cuando la noticia de su partida llegó a los oídos de Coleman, la reacción fue inmediata. ¿Cómo demonios se fue Matthews?, rugió Coleman en su oficina, golpeando el escritorio con el puño. Nadie se atrevió a responder. Sabían que el verdadero problema no era la renuncia en sí, sino a dónde había ido Matthews. Mientras tanto, Sarah observaba cómo su empresa crecía con una satisfacción silenciosa. Sabía que aún faltaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Richard Coleman aún no tenía idea de lo que se avecinaba, pero pronto lo descubriría. El ascenso de Sarah no fue instantáneo ni fácil. Construir una empresa desde cero, en un mercado dominado por tiburones corporativos, requería más que inteligencia y determinación, requería paciencia y estrategia. No podía permitirse errores, y cada paso que daba debía estar calculado con precisión quirúrgica. Con el capital inicial asegurado gracias a Elias Carter, Sarah no perdió tiempo. En menos de un mes, había establecido su oficina en un elegante pero discreto edificio financiero en el centro de la ciudad. No era un rascacielos ostentoso como el de Coleman Enterprises, pero tenía algo que su antiguo lugar de trabajo jamás tuvo: una visión con propósito. Lo primero que hizo fue rodearse de un equipo talentoso. Sarah no buscaba empleados promedio, buscaba mentes brillantes que compartieran su hambre de éxito y su deseo de desafiar el status quo. La tarea no fue fácil. Muchos profesionales se mostraban reacios a abandonar sus empleos estables en corporaciones bien establecidas por una startup incierta, pero Sarah tenía un arma secreta: la verdad. Cuando entrevistaba a candidatos potenciales, no hablaba de salarios exorbitantes ni de beneficios ilusorios. En cambio, les decía la realidad del mercado: las grandes corporaciones ya no se preocupan por la innovación ni por la gente. Solo quieren maximizar sus ganancias y exprimir a sus empleados hasta el cansancio. Aquí, en cambio, estamos construyendo algo diferente. No seremos una simple alternativa a Coleman Enterprises, seremos la empresa que los obligará a cambiar o desaparecer. Aquellos que entendían su mensaje y compartían su ambición se unían a ella sin dudarlo. En pocos meses, Sarah logró reclutar a programadores expertos, analistas financieros de renombre e incluso a algunos de los clientes que antes dependían de Coleman Enterprises. Pero el golpe maestro vino con Daniel Matthews, el exdirectivo de alto nivel de Coleman Enterprises. Matthews no era solo un ejecutivo cualquiera. Había trabajado directamente con Richard Coleman, conocía sus estrategias, sus métodos y más importante aún, sus errores. Su salida de la empresa había sido un terremoto interno, y su decisión de unirse a Sarah era una declaración de guerra. ¿Estás segura de que quieres ir contra Coleman de esta manera?, preguntó Matthews el primer día en su nueva oficina, observando a Sarah con curiosidad. Sabes que él no se quedará de brazos cruzados. Sarah sonrió con serenidad. Richard Coleman ya me subestimó una vez. No cometeré el mismo error con él. Matthews asintió, impresionado. Bien. Entonces prepárate, porque cuando él se entere de lo que estamos haciendo, desatará el infierno. Y así fue. En cuestión de semanas, la noticia de que Sarah había lanzado su propia empresa y que estaba atrayendo a clientes de alto perfil llegó a los oídos de Coleman. Al principio, Richard no se preocupó demasiado. Había visto a muchos exempleados intentar iniciar sus propios negocios solo para fracasar en cuestión de meses. Pero cuando empezó a ver contratos multimillonarios migrando hacia la nueva firma de Sarah, su confianza se transformó en rabia. ¿Cómo demonios se está logrando esto?, rugió en una reunión con su equipo ejecutivo, golpeando la mesa con furia. Es una simple ex empleada. Nadie se atrevió a responder. Fue entonces cuando alguien soltó una información que encendió aún más su furia. Señor Coleman, Matthews está con ella. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Qué dijiste?, preguntó Coleman, su voz ahora peligrosamente calmada. Daniel Matthews se unió a su empresa hace unas semanas. Parece que está ayudándola a conseguir inversionistas y clientes. Coleman sintió como la sangre se le subía a la cabeza. Ese maldito traidor. En ese momento, Coleman supo que Sarah no era solo una ex empleada resentida. Ella era una amenaza real, y necesitaba ser eliminada. La guerra comenzaba mientras tanto.
Sara y su equipo trabajaban incansablemente. Cada día era una batalla para asegurar nuevos contratos, optimizar su tecnología y mejorar sus servicios. Sara no se conformaba con igualar a Coleman Enterprises, quería superarlos. Una de sus estrategias clave fue utilizar la tecnología de inteligencia artificial para ofrecer asesorías financieras más rápidas y precisas. Mientras Coleman Enterprises todavía dependía de asesores tradicionales y procesos burocráticos, Sara implementó un sistema que analizaba datos en tiempo real y generaba predicciones mucho más eficientes. Esto atrajo la atención de empresas tecnológicas y fondos de inversión que buscaban un servicio más moderno y ágil. Y cuando los primeros contratos de alto nivel empezaron a cerrarse, Sara supo que estaban en el camino correcto. Pero Coleman no iba a quedarse quieto. Días después de que Sara firmara un acuerdo millonario con un fondo de inversión asiático, recibió un mensaje inesperado en su correo electrónico. De Richard Coleman. Asunto: charlemos. Sara sonrió al leerlo. Sabía exactamente lo que significaba. Coleman estaba asustado. Sin dudarlo, respondió: de Sara Bennett. Asunto: no hay nada que discutir. Ese fue el inicio de la guerra abierta. En las semanas siguientes, Coleman Enterprises lanzó una ofensiva agresiva para recuperar su dominio. Utilizaron tácticas de presión sobre clientes, intentaron difamar la reputación de la empresa de Sara en los medios y hasta filtraron información falsa sobre fallas en su tecnología. Pero Sara había previsto cada uno de estos movimientos. Coleman cree que nos puede destruir con sus viejas tácticas, dijo a su equipo en una reunión. Lo que no entiende es que estamos preparados para todo. Y lo estaban. Cuando Coleman intentó presionar a los clientes, Sara y Matthews revelaron pruebas de corrupción interna dentro de Coleman Enterprises, obligando a varios inversores a distanciarse de la empresa. Cuando intentaron difamar su reputación, Sara utilizó su creciente influencia en redes y medios digitales para desmentir cada acusación con pruebas contundentes. Cuando intentaron sabotear su tecnología, ella presentó su nueva innovación en una conferencia financiera, dejando claro que su sistema era no solo más eficiente, sino el futuro de la industria. Coleman estaba acorralado, pero aún tenía un último recurso. Si no podía vencer a Sara con estrategias corporativas, lo haría con poder e influencia. Sara no lo sabía aún, pero la batalla que estaba por enfrentar no solo pondría a prueba su inteligencia empresarial, también pondría en riesgo su libertad y su vida. Sara pensaba que había enfrentado lo peor de Richard Coleman. Después de todo, había sobrevivido a la humillación pública, había construido una empresa desde cero y había logrado lo impensable, convertirse en una verdadera amenaza para el imperio de Coleman Enterprises. Pero lo que aún no sabía era que Richard no solo era un hombre arrogante y vengativo, sino también despiadado. Cuando las tácticas corporativas fallaban, él recurría a lo más peligroso de todo: sus conexiones en las altas esferas del poder. El primer golpe llegó de la manera más inesperada. Era una mañana como cualquier otra en la sede de su empresa. El equipo trabajaba a toda máquina, cerrando contratos y perfeccionando su tecnología. Sara estaba en una videollamada con inversores extranjeros cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe. «Señorita Bennett, hay un problema». Era su asistente personal, una joven llamada Marisol, y su rostro reflejaba pánico. «¿Qué ocurre?», preguntó Sara, pausando la llamada. «Es la policía. Están en el lobby, preguntando por usted». El corazón de Sara se aceleró. ¿La policía? ¿Por qué? Se puso de pie de inmediato y caminó con paso firme hasta el ascensor. No tenía nada que ocultar, pero sabía que cualquier interacción con la policía, especialmente siendo una mujer negra en un mundo de millonarios blancos, podía convertirse en una pesadilla. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo primero que vio fue a 4 oficiales uniformados en la recepción de su empresa. La expresión en sus rostros no era amigable. Uno de ellos, un sargento con una complexión robusta y actitud autoritaria, dio un paso al frente y sacó un papel de su chaqueta. «¿Sara Bennett?», preguntó en tono seco. «Sí». «¿En qué puedo ayudarles?». El sargento sostuvo el documento en alto. «Tiene una orden de arresto por fraude financiero y manipulación de mercados». Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Esto no podía estar pasando. «¿Qué? Eso es absurdo».
No soy yo quien lo decide, señora. Solo cumplo órdenes. Será mejor que nos acompañe sin resistencia. Los empleados que estaban en el lobby observaban con asombro y miedo. Sara sintió la rabia crecer en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Quiero hablar con mi abogado, dijo con firmeza. Puede hacerlo en la estación, respondió el sargento, haciendo un gesto a sus oficiales. Dos de ellos se acercaron y, sin previo aviso, la esposaron frente a todos. Oye, no tienen que hacer eso, gritó Marisol, pero uno de los policías la hizo callar con una mirada dura. Sara sintió el frío metal de las esposas apretando sus muñecas. La humillación era indescriptible. Ella, una empresaria legítima, siendo tratada como una criminal frente a sus empleados. Exactamente como Richard quería. La sacaron del edificio y la subieron a una patrulla, sin darle tiempo de llamar a nadie. La trampa había sido tendida con precisión quirúrgica. El interrogatorio en la estación de policía fue aún peor de lo que imaginaba. La hicieron esperar en una sala de concreto durante más de 3 horas sin acceso a un abogado. Finalmente, un detective entró, arrojando un grueso expediente sobre la mesa. Señorita Bennett, ¿sabe por qué está aquí? Sara alzó la mirada con frialdad. Usted me lo dirá. El detective abrió el expediente y comenzó a leer. De acuerdo con los registros, su empresa ha estado involucrada en movimientos financieros sospechosos. Grandes cantidades de dinero han sido transferidas entre cuentas de inversores sin la documentación adecuada. Además, hay denuncias anónimas que indican que su compañía ha utilizado información privilegiada para manipular el mercado. Sara casi rió. Era ridículo. Eso es una mentira. Cada transacción en mi empresa ha sido auditada y es completamente legal. El detective entrecerró los ojos. ¿Puede demostrarlo? Sara se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, detective, ¿quién presentó estas acusaciones? Eso no es relevante ahora mismo. ¿No es relevante? Soltó una carcajada seca. Claro que lo es. Porque yo sé quién está detrás de esto. El detective permaneció en silencio por un momento. ¿Está insinuando que alguien la está incriminando? Sara lo miró con intensidad. No lo insinúo. Lo afirmo. El detective suspiró y cerró el expediente. Señorita Bennett, usted puede alegar lo que quiera, pero ahora mismo hay pruebas que justifican su detención. A menos que su abogado logre desmentirlas, estará enfrentando un proceso judicial. Sara apretó la mandíbula. Esto era una guerra sucia. Entonces quiero hacer mi llamada. Elías Carter llegó a la estación de policía 1 hora después, acompañado por uno de los abogados más temidos del estado. Sara sabía que él no iba a permitir que esto la destruyera. ¿De qué demonios se trata esto?, exigió el abogado en cuanto entró a la sala de interrogatorio. El detective, que hasta ese momento parecía seguro de sí mismo, perdió parte de su arrogancia. No todos los días tenía que lidiar con un abogado de ese calibre. Señor, su clienta está bajo investigación. Incorrecto, lo interrumpió el abogado. Mi clienta está siendo víctima de una acusación falsa orquestada por alguien con intereses oscuros. Y lo vamos a demostrar. El detective se aclaró la garganta. Las pruebas son contundentes. No. Las pruebas fueron fabricadas. Y si este caso no es desestimado de inmediato, demandaremos al Departamento de Policía por detención ilegal, difamación y abuso de poder. El detective titubeó. Sara lo miró con satisfacción. Las ratas siempre temen cuando son expuestas. Finalmente, después de una intensa discusión legal, la dejaron en libertad condicional. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Al salir de la estación, Elías la tomó del brazo. Sabía que Richard era sucio, pero esto es otro nivel. Sara respiró hondo. Sabía que intentaría algo así, pero no esperaba que fuera tan lejos. Necesitamos actuar rápido. Si permitimos que esto siga escalando, podrías terminar en la cárcel antes de que podamos limpiar tu nombre. Sara asintió. Es hora de devolverle el golpe. Y esta vez, Richard Coleman no estaría preparado para lo que venía.
El viaje de regreso a su penthouse en el centro de la ciudad fue silencioso. Sara miraba por la ventana del auto mientras la noche caía sobre el horizonte. La humillación del arresto aún pesaba sobre ella, pero no era miedo lo que sentía en su interior, sino una furia fría y calculadora. Richard Coleman había cometido un error. Un error muy costoso. Elias Carter, sentado a su lado, revisaba su teléfono sin cesar. Estaba furioso. Él sabía que la justicia en el mundo real no era como en los libros de derecho. No importaba cuán limpia fuera la verdad, lo que realmente importaba era quién tenía más influencia. Ya envié mensajes a varios de mis contactos en la fiscalía, dijo finalmente, sin apartar la vista de su pantalla. Vamos a desenmarañar esta porquería desde la raíz. Sara asintió, pero su mente ya estaba en otro nivel. No se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de destruir a Richard, de desmantelar su imperio pieza por pieza, de hacerle pagar cada gota de veneno que había vertido sobre su vida. Cuando llegaron a su apartamento, Marisol ya los esperaba con un informe en la mano. Los medios han comenzado a hablar de tu arresto, informó con el rostro sombrío. Richard se encargó de filtrar la historia a la prensa antes de que pudieras defenderte. Sara sonrió con una frialdad escalofriante. Perfecto. Que piense que tiene la ventaja. ¿Perfecto? Marisol parpadeó confundida. Sí. Porque cuando todo esto explote en su cara, el escándalo será aún más grande. Elías cruzó los brazos. Necesitamos actuar rápido. Si Richard pudo manipular a la policía para armar este caso, significa que tiene aliados poderosos. Lo sé, Sara exhaló profundamente. Pero no somos los mismos de antes. Esta vez, vamos a jugar en su terreno, y vamos a ganarle. Sara pasó toda la noche revisando documentos, registros bancarios y contratos. No había ni un solo movimiento ilegal en su empresa, lo que significaba que las pruebas en su contra habían sido completamente fabricadas. La pregunta era, ¿cómo? Fue Marisol quien, a las 2 de la mañana, llegó corriendo con una laptop en las manos. Lo encontré. Sara y Elías levantaron la vista de inmediato. Richard usó una empresa fantasma para transferir dinero a varias cuentas relacionadas con la tuya. Luego hizo que un auditor corrupto descubriera esas transferencias como si fueran operaciones sospechosas. Está todo armado. Elías tomó la laptop y revisó los datos. Esto es suficiente para abrir una investigación en su contra, pero aún no es suficiente para hundirlo. Sara sonrió. Entonces es hora de conseguir más. ¿Cómo? Vamos a hacer lo que él hizo. Vamos a filtrar la verdad a la prensa. A la mañana siguiente, los titulares eran un campo de batalla. Empresaria multimillonaria arrestada por fraude, el ascenso y la caída de Sara Bennett, escándalo financiero, el fin de una visionaria. Richard Coleman disfrutaba su desayuno mientras leía los titulares en su penthouse. Había ganado. Sara Bennett estaba acabada. Sus contactos en la policía, los jueces y los medios habían hecho su trabajo a la perfección. Pero justo cuando daba un sorbo a su café, su teléfono vibró. Un nuevo titular había aparecido en los medios. Exclusiva. Las pruebas contra Sara Bennett podrían haber sido fabricadas por su exjefe y enemigo, Richard Coleman. El corazón de Richard se detuvo por un segundo. ¿Qué demonios? Se apresuró a abrir el artículo y lo leyó con los ojos inyectados en furia. Los documentos que Marisol había encontrado habían sido filtrados a la prensa. En cuestión de horas, el escándalo se había volteado en su contra. La gente comenzaba a cuestionar la veracidad de las acusaciones. Reporteros estaban investigando su empresa. El golpe que él había planeado contra Sara ahora estaba destruyendo su propia reputación. «Maldita sea», gritó, arrojando su taza contra la pared. Pero lo peor estaba por venir. Sara se sentó en su oficina con una sonrisa de satisfacción mientras veía la reacción de los medios. «Esto solo es el comienzo», dijo en voz baja. «Te voy a destruir, Richard». Elías sonrió. «Es hora de jugar nuestra última carta». Sara asintió. «Es hora de llevarlo a los tribunales». Sara se reclinó en su silla, observando la pantalla de su laptop con atención. En la superficie,
Los titulares todavía la atacaban, su imagen aún estaba manchada por el escándalo. Pero ella sabía que las cosas habían cambiado. La verdad había empezado a filtrarse, y con cada nuevo artículo que exponía las manipulaciones de Richard, su nombre comenzaba a limpiarse. Elías, sentado al otro lado de la sala, tenía el teléfono pegado al oído, su rostro serio mientras hablaba con sus contactos en la fiscalía. Ya no se trataba solo de defender a Sara. Se trataba de contraatacar. Marisol entró con una expresión de urgencia. Richard está furioso, dijo de inmediato. Ha convocado una conferencia de prensa para esta tarde. Sara arqueó una ceja. ¿De verdad? Eso significa que está desesperado. Seguramente tratará de desacreditar las filtraciones, añadió Marisol. Quizás presente nuevas pruebas falsas para reforzar su versión. Elías colgó la llamada y cruzó los brazos. Si es así, tenemos que estar listos. Si quiere jugar sucio, nosotros jugaremos más inteligente. Sara apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. No esperaremos a su conferencia. Vamos a adelantarnos a él. Elías sonrió, comprendiendo su plan de inmediato. Voy a hacer unas llamadas. 2 horas después, la entrevista en vivo con una de las periodistas más influyentes del país fue un golpe devastador para Richard. Sara apareció en televisión, elegante y segura, desmintiendo cada una de las acusaciones en su contra. Con documentos en mano, presentó pruebas de que todas las transacciones bajo sospecha habían sido orquestadas por una empresa fantasma ligada a Coleman Enterprises. Es evidente que lo que enfrentamos aquí es un intento de sabotaje empresarial, declaró Sara con calma. No solo se trata de mi carrera, sino de una práctica corrupta que daña a toda la industria. La periodista la escuchaba con interés. Señorita Bennett, ¿insinúa que Richard Coleman está detrás de estas acusaciones? Sara sostuvo la mirada de la cámara con firmeza. No lo insinúo. Lo afirmo. El impacto de esas palabras fue inmediato. Las redes sociales estallaron. No puedo creer que hayan intentado arruinarla así. Si esto es cierto, Richard Coleman debería estar en prisión. Siempre supe que ese tipo era un fraude. Cuando Richard vio la entrevista, entró en pánico. Sabía que su conferencia de prensa ya no tenía sentido. En lugar de defenderse, ahora tendría que dar explicaciones. La narrativa había cambiado por completo. Su teléfono no paraba de sonar. Inversores furiosos. Accionistas preocupados. Periodistas exigiendo respuestas. Sara lo había golpeado donde más le dolía, su credibilidad. En la noche Sara revisaba su correo cuando llegó un mensaje anónimo con un asunto inquietante. Tienes un enemigo más grande de lo que piensas. Frunció el ceño y abrió el correo. En él, un archivo adjunto contenía información sobre una serie de contratos oscuros entre Richard y varias figuras en la política y el sistema judicial. Sara sintió un escalofrío. Esto era más grande de lo que había imaginado. Elías, llamó en voz baja. Él se acercó y miró la pantalla. Su rostro se endureció al ver los documentos. Esto lo cambia todo. Sara asintió. Richard no actuó solo. Tiene aliados poderosos protegiéndolo. Elías tomó aire con gravedad. Si decidimos seguir adelante con esto, no habrá vuelta atrás. Sara cerró los ojos un momento, procesando la magnitud de la situación. Esto ya no era solo una venganza personal. Era una batalla contra un sistema corrupto que había permitido que gente como Richard se sintiera intocable. Cuando abrió los ojos de nuevo, su decisión estaba tomada. Lo vamos a derribar. A él y a todos los que lo protegen. El eco del escándalo se propagó como fuego en un bosque seco. Los medios ya no hablaban de Sara como la empresaria acusada de fraude, sino como la mujer que había desafiado a un imperio corrupto. Mientras las investigaciones contra Richard Coleman avanzaban, más personas se atrevían a hablar. Ex-empleados, socios, incluso políticos que alguna vez se habían beneficiado de sus conexiones, comenzaron a desmarcarse de él. El titán de los negocios caía a pedazos y no había nadie dispuesto a sostenerlo. Pero la pelea aún no había terminado. Sara lo sabía.
Los corruptos no caían fácilmente. Richard no se quedó de brazos cruzados. Supo que su única opción era atacar. Su abogado emitió un comunicado en el que negaba todas las acusaciones y aseguraba que Sara solo era una mujer despechada que no soportó haber sido despedida. Un intento patético de salvarse, pero aún peligroso. Los medios sensacionalistas aprovecharon la historia. Sara comenzó a recibir ataques en redes sociales. Pero la diferencia esta vez era que ya no estaba sola. Elías se aseguró de que su equipo de abogados bloqueara cualquier intento de Richard de manipular el sistema. Marisol trabajó día y noche filtrando pruebas a los periodistas correctos. Era una guerra en todos los frentes, y Sara estaba decidida a ganarla. La gota que colmó el vaso llegó cuando una nueva prueba salió a la luz. Un video filtrado mostraba una reunión privada entre Richard y un alto mando de la policía, donde se negociaba la falsa acusación en contra de Sara a cambio de favores económicos y políticos. La reacción fue inmediata. Las redes explotaron con indignación. La corrupción policial, el abuso de poder, el intento de destruir a una mujer de éxito por puro ego, todo estaba ahí, expuesto a la vista de todos. Los fiscales no tuvieron más opción que abrir un caso formal contra Richard y varios de sus aliados. Los arrestos comenzaron a caer. La imagen de Richard siendo sacado de su oficina con las manos esposadas fue la mayor satisfacción para Sara. Pero no era suficiente. Sara no quería solo verlo en prisión. Quería asegurarse de que nunca más tuviera el poder de destruir vidas. Semanas después el juicio fue un espectáculo mediático. Las pruebas eran demoledoras. Richard trató de defenderse con el mismo aire de superioridad que siempre había tenido, pero esta vez no funcionó. Cada testigo que subía al estrado lo hundía más. Las grabaciones, los documentos financieros, los testimonios, todo pintaba un cuadro de un hombre arrogante que creía que podía comprarlo todo. Cuando llegó el turno de Sara de testificar, lo miró directamente a los ojos antes de hablar. «Señor Coleman», dijo con voz firme, «usted me subestimó. Pensó que podía aplastarme, que podía despojarme de mi dignidad como si yo no fuera nada más que una pieza en su tablero de ajedrez. Pero cometió un error fatal». Richard trató de mantener su expresión fría, pero en sus ojos se reflejaba el miedo. Creyó que su poder era absoluto, continuó Sara, que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero hoy está aquí, ante la justicia, porque el mundo ha cambiado. Porque las personas como yo ya no nos quedamos en silencio. Las cámaras capturaron cada palabra. Sara no solo estaba testificando, estaba enviando un mensaje a todos los que alguna vez fueron víctimas del abuso de poder. El veredicto llegó rápido. Culpable en todos los cargos. Cuando el juez anunció la sentencia, Richard Coleman dejó de ser el hombre imponente que había sido. Ahora, solo era un criminal condenado. Sara sintió algo dentro de ella romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Había ganado. Un año después el mundo había cambiado para Sara. Su empresa, que había estado al borde de la ruina, renació con más fuerza que nunca. La confianza en ella se restableció, y nuevos inversores se acercaron, esta vez no por interés, sino por respeto. Pero lo más importante fue lo que hizo con su victoria. Sara creó una fundación para apoyar a mujeres y empresarios que habían sido víctimas de corrupción y abuso de poder. Usó su historia como ejemplo de que nadie debía rendirse ante la injusticia. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, Elías entró con 2 cafés en la mano y una sonrisa en el rostro. «Hoy salió una entrevista sobre ti», dijo, dejando el café en su escritorio. Sara tomó el teléfono que le entregó y leyó el titular, «De víctima a símbolo de justicia, Sara Bennett y su lucha contra la corrupción». Sonrió. Había pasado por el infierno, pero había salido más fuerte, más poderosa. Richard Coleman era historia. Y ella apenas estaba comenzando. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.